Bueno, bienvenidos aquí al tercer bloque de Close Up y nos acompaña María Gamboa, con quien ha tenido un ritmo en esta conversación delicioso. Bueno, aprovechando eso, María, quisiera hacerte una pregunta directa para que me des una respuesta espontánea. No, es fácil. ¿Qué guión te gusta del cine que hayas visto que digas, pucha, ese guión? Digamos, el de Chinatown a mí me parece un guión ejemplar. Nice. Y obviamente pues también es muy conocido como el gran guión. Los Angeles, 1937. There are lots of guys like J.J. Gittes. They're easy to find, if you want to find them. Mr. Gittes, have we ever met? Well, no. Never? Never. Me encanta el guión de la película de Elia Kazan, creo que en español se llama Nido de Ratas, en inglés se llama On the Waterfront. A mí me gustan, aunque yo en la universidad cuando estudié cine en Nueva York, yo hacía totalmente videos experimentales y me interesaba muchísimo la total desestructura de la narrativa, pero he vuelto, digamos, a lo clásico también, a una estructura clásica me interesa muchísimo y me parece también muy difícil de lograr. Me gustan muchísimo los guiones de Ken Loach, el director inglés, porque me gustan sus temáticas, me parecen sencillos y me parecen como muy humanos. Mira que Sweet 16, no sé si la viste, me encanta. Es una peliculota, a mí me... Sí. Muy buena, muy buena. Oh, hey, you too. Simon and Gaff on call out. Hey, you, Mrs. Roberts here. Liam is 15 years old. Where you going? What the hell? Hey, where's my helmet? You bastard! For his 16th birthday. La adolescencia es tremenda. Sí, Y... es muy interesante porque los adolescentes somos, pues bueno, yo ya no soy adolescente. No, somos, que va, somos. Hemos sido. No, pero es una época en la que estamos convencidos de que nos la sabemos todas y somos muy vulnerables porque no teníamos ni idea de nada. Claro. Entonces, esa como chachez, la más ingenua, cuando la ve uno ya con unos años más, hay mucha vulnerabilidad, yo creo que en esa edad. Y la vulnerabilidad para mí es una de las cualidades más hermosas del ser humano porque es como que se muestra en carne propia y auténtico. Ahorita que estuvimos en Italia, nuestra audiencia era un festival de jóvenes y la audiencia eran 700 jóvenes de 16 años viendo la película. Qué bueno. Y ellos te hacen preguntas al final y eso sin pelos en la lengua. Entonces, sin filtro, ellos dicen las cosas como las piensan y fue muy chévere oír los comentarios de ellos. Y ganaron premio en Italia, Sí, nos ganamos un premio, les gustó a los pelados. Qué maravilla. Y es que ese es el premio más importante, o sea, el que te da el público, ¿no? Ay, pues qué nota. Bueno, ya volviendo entonces otra vez a Mateo, porque me interesan mucho varias preguntas. Es tu primer largometraje. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue toda esa experiencia de llegar a dirigir además una película que no es en la sala de una casa en Bogotá, no, es en Barranca, su gran mayoría con actores naturales, su gran mayoría con... O sea, ¿cómo fue toda esta experiencia, María? Y el logro, pues, mira, tiene premios. Pues sí, esta película sí era un gran reto porque eran muchos actores y pues sí, en una zona que yo quiero muchísimo. Yo al Magdalena Medio lo admiro y lo respeto y las personas, los actores que actúan, les tengo un respeto y una admiración muy profunda. Creo que son personas que de verdad nos han enseñado muchísimo a muchas personas y son líderes en sus comunidades de diversas maneras y yo
me sentí muy honrada de poder tener la oportunidad de trabajar con ellos. ¿Cómo fue? Creo que todo esto ha sido una gran aventura, desde la corazonada a querer hacer esta historia, y de verdad fue una corazonada hasta coger mis ahorros y decir, bueno, voy a seguirle caso a la corazonada, a ver qué es lo que eso quiere decir, y como a veces intento que estoy haciendo yo acá, loca, yo llegaba a los encuentros de jóvenes y decía, no, pues es que yo quiero hacer una película, nadie sabía quién era, al principio como que les parecía yo rarísima, de Bogotá, pero nos pasaban muchas historias chistosas. Yo al principio estaba un poco más asustada de contar bien quién era, porque entonces que era el Magdalena Medio, que me iban a secuestrar, y como todos esos miedos y como irlo superando. Al final muy cercana a los jóvenes, a distintos grupos, a grupos de mujeres también mucho. Como que fue una experiencia para mí que volví, además de yo viví 16 años por fuera, a vivir en Colombia, como que fue una experiencia, un regalo de vida. Para mí esta película, más allá del resultado, de lo que sea, la película en sí fue una reintegración con Colombia, entender de cerca las problemáticas que tal vez hemos tenido, también las soluciones que hemos tenido, y un regalo de vida. Esto ha sido una aventura a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel de muchas maneras. Claro. Estoy muy agradecida. No, y que nota, porque según me relatas, y entonces veo que el trabajo con la comunidad anterior al rodaje tuvo que haber sido también muy importante. O sea, cómo establecer ese vínculo, cómo conectar con ellos, cómo contarles lo que se va a hacer, y integrarlos y recibir también esa emoción de ellos de participar en una película. No, esto tiene que ser muy emocionante. O sea, ¿cómo fue todo ese pedazo, ese previo al rodaje, todos esos ensayos, o cómo era? Bueno, pues primero estuvo la investigación, que fueron 5 meses de estar yendo y viviendo y estando muy cerca con todos, y de ahí esas historias nutrieron todo el guión. Después Adriana Arjona y yo viajábamos mucho también a la región, como para entender más sobre los personajes, ya con preguntas muy puntuales. Ya el casting, por ponerlo así, Faguita, el Pagua Medina, que es el que hizo el casting, y yo hicimos obviamente un casting oficial, pero pues nosotros sí conocíamos casi todas las personas que terminaron actuando en la película. Hay una historia muy buena que no sé si la puedo contar ahorita, pero nosotros tuvimos que hacer una negociación de paz entre la historia, que fue una de las cosas más lindas y tal vez el reto más grande del trabajo con los actores, porque hubo una pelea ahí grande, y para hacer la historia corta, al final todos nos... No, pero cuéntanos una versión media, me parece interesantísimo. Bueno, pues hay un grupo de teatro, el grupo de teatro que actúa en la película es un grupo que admiro muchísimo, de Barranca Bermeja. Yo creo que ellos son un grupo de teatro que tiene un proceso parecido como al del Colegio del Cuerpo en Cartagena. Son un grupo de jóvenes que están muy altamente entrenados por los directores, que se fueron a vivir a la Comuna 7 y apostarle con un grupo de jóvenes a crear este grupo de teatro. Entonces uno vendía pollos, el otro vendía gafas, el otro, y todos dejaron atrás sus oficios y con lo que vivían para comer, y crearon este grupo de teatro de las entrañas, y de verdad se iban a los comedores si no tenían con qué comer, pero todos estaban dispuestos a apostarle a dar el teatro. Genial. Y esto fue creciendo. Hoy en día este grupo de teatro ofrece a la población unos espacios de descubrimiento enormes. Este grupo ha crecido, pero Pero en sus inicios, bueno, el punto es que ellos hacían unas obras que a mí me interesaban mucho, porque salían un poco más allá del grupo de teatro de siempre, que era, o las danzas de siempre, que era el sanjuanero, la cumbia. Ellos pasaron a otro nivel. Y a mí me pareció muy interesante, y estéticamente lo que proponen es muy lindo. Por eso es que en la película, la puesta en escena del teatro la hicieron los directores del grupo de teatro, que eran buenísimos para hacer eso. No, se notaban unas coreografías elaboradas, había trabajo en lo que se estaba haciendo. Sí, claro. Eso lo hicieron ellos. Pero el grupo de teatro se dividió. Hubo unos que se quisieron ir, y la película quedó en la mitad. Y para hacer la historia así más larga, más corta, el punto es que fueron como 9 meses de tensión. Y cuando nosotros estábamos haciendo el casting, a mí sí me gimía el alma saber que no íbamos a hacer la película con ellos, con ese grupo de teatro. Pues a ver. Porque teníamos toda una historia con ellos. Entonces hablé con el padre Pacho de Rú, que además es importantísimo, pues él asesora a los de La Habana, y él me dijo algo muy valioso. Me dijo, mira, yo le decía, mira, es que la verdad, yo estoy que suelto la toalla y no lo hago con nadie, y hacemos un casting en otro lado y ya. Entonces él me dijo, mira, y yo le decía, es que yo siento una paz. Y me dijo, sí, es que uno cuando elimina uno de los lados del conflicto hay una paz superficial.
Y entiendo que estés en una situación en la que tú estás metida en las dos y estás sosteniendo dos corrientes eléctricas y tienes que ser fuerte. Pero si tú logras llegar a una negociación, a una solución negociada, eso siempre es más creativo que eliminar uno de los lados del conflicto. Okay. Entonces le dije, está bien, le voy a hacer caso. Y logramos convocarnos todos y sentarnos todos a negociar y a decir, ellos son un grupo que trabaja para la paz, esta es una película que quiere mostrar esos procesos, entonces si de verdad creemos esto, pues aquí tenemos la oportunidad de probarlo. Qué buen Y le apostamos todos a que trabajamos juntos, dejamos de lado nuestras diferencias, porque en verdad era una manera de poner en práctica lo que creíamos. Claro, no, genial. Entonces fue muy chévere, digamos, esa negociación. Entonces ese casting, digamos, fue muy especial. También Guido y Yolanda, los directores, nos sugirieron otras personas de las comunidades. Mateo fue sugerencia de ellos. Entonces empezaron a entrar también los de otros colectivos y muchas de las otras personas yo ya las venía conociendo en los procesos de investigación. Entonces como que ya nos conocíamos. Ok, no, y se sacó adelante, o sea, y se qué sacó momento adelante, tan difícil. sí. Y además con el mismo tema de la película, llegar a resolver el conflicto y arrancar, no, me parece... Muchas gracias por esa historia, María, creo que esto es primicia, esto es primicia. Buenísimo, qué nota. María, nos toca hacer otro corte, pero no, ya seguimos porque ahí quedan cosas que te quiero preguntar y que sobre todo que quiero que nos cuentes. Los vamos a dejar con otro tráiler de En Cartelera, disfrútenlo, antójense, vayan a cine, acuérdense, vayan a cine, que es mejor. Ya nos vemos, chao. I'm Evan. I'm Sam. I live in that house. We just moved in. I've been in that house. It's cursed. Everyone, this is Sam. Nice to meet you, everyone. So who is she? I don't really know. Just be careful. Do you want to try something with me? You know what this is? No. It talks to the dead. You curious? What happened? Morello went insane. You ready? Is anyone in here? What happened in this house? Well, I guess it's just not meant to be. Have you been messing about with that box? Evan? Don't go opening doors and inviting things through. Do you really want to stop before you figure out how it is? Evan? I'm not really sure what to make of you. You can make whatever you want of me. She's coming close. Ya volvemos con lo mejor de María Gamboa.